Antes de comenzar, recuerden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ninguna historia. Déjenos en los comentarios desde donde nos están escuchando y si alguna vez han oído hablar de los nahuales, porque esta noche les contaré un relato que les hará pensar dos veces antes de caminar solos por los cerros. La familia de Hugo había vivido por generaciones en un pequeño pueblo rodeado de montañas y selva espesa. Aunque él creció en la ciudad, de niño pasaba los veranos en la vieja casa de su abuelo, don Matías, un hombre de pocas palabras pero de mirada sabia. Siempre le contaba historias sobre los nahuales, advertencias que Hugo, en su adolescencia, tomaba como cuentos para asustarlo. Años después, tras la muerte de su abuelo, Hugo heredó la propiedad y decidió pasar una temporada en el pueblo. Quería desconectarse de la ciudad y recordar los días en los que corría libre por los senderos. Pero lo que encontró al llegar fue un pueblo más silencioso, más tenso, como si sus habitantes estuvieran en constante vigilancia de algo que no querían mencionar. La primera noche, mientras tomaba un café en la vieja terraza de la casa, escuchó a los perros del pueblo aullar al unísono. Un aullido largo, lastimero, que resonó en el aire espeso de la madrugada. Luego, silencio. El viento trajo consigo un susurro bajo, gutural. Hugo se puso de pie, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. No había viento suficiente para mover las hojas, pero la sensación de que alguien lo observaba era sofocante. Entonces, vio algo en el camino de tierra que conducía al monte. A la luz de la luna, una figura se movía con lentitud. Era un animal grande, un perro o un lobo, pero su andar era extraño, como si tuviera un solo propósito. Se detuvo a unos metros de la casa y alzó la cabeza. Sus ojos brillaban con un rojo opaco. Hugo se quedó petrificado. Su abuelo le había hablado de los nahuales, de cómo merodeaban por el pueblo cuando había luna llena, buscando algo o a alguien. Pero él nunca lo había creído. El animal inclinó la cabeza y dio un paso hacia él. Los perros del pueblo comenzaron a ladrar frenéticamente. Hugo retrocedió, cerró la puerta de golpe y corrió a su habitación. Desde la ventana, vio que la figura seguía ahí, observándolo. Pasó la noche sin dormir. En la mañana, fue al pueblo para preguntar a los más viejos si alguien más había visto algo. La gente lo miraba con incomodidad, evitando sus preguntas. Hasta que una anciana, que lo recordaba desde niño, se acercó a él con un rostro preocupado. Si lo viste, significa que te está buscando, le susurró. No salgas cuando caiga la noche. Y si escuchas que te llama, no respondas. Hugo trató de ignorar la advertencia, pero una parte de él no podía sacarse la imagen de esos ojos de la cabeza. Decidió quedarse otra noche para ver si todo había sido producto de su imaginación. Pero cuando cayó el sol, todo volvió a empezar. Los perros aullaron. El viento quedó en silencio. Y esta vez, los golpes en la puerta lo hicieron saltar de su silla. Alguien estaba ahí afuera. Golpes secos, firmes. Luego, una voz familiar. Hugo, ábreme. Era la voz de su abuelo. Se le heló la sangre. Su abuelo había muerto hace años. No podía ser él. Se tapó los oídos, temblando, pero la voz volvió a llamar. Hugo, ¿no me reconoces? La voz sonaba más rasposa, como si saliera de una garganta rota. Un fuerte rasguño recorrió la puerta. Hugo sintió que sus piernas fallaban. Todo su cuerpo le gritaba que no se moviera, que no respondiera.
El silencio duró un segundo eterno. Entonces, un gruñido bajo, profundo, se arrastró por la madera. El sonido de algo pesado alejándose, de garras marcando la tierra. Al amanecer, abrió la puerta con el corazón acelerado. Afuera, había huellas, pero no de un hombre. Eran de un animal enorme, con marcas profundas en la tierra húmeda. Ese mismo día, empacó sus cosas y dejó el pueblo. Nunca más volvió a la vieja casa. Pero cada vez que hay luna llena, en la ciudad o en donde esté, siente la mirada de algo en la distancia. Algo que aún no está buscando. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse, activar las notificaciones y compartir este relato con alguien que disfrute del terror. Déjenos en los comentarios qué historia les gustaría escuchar la próxima vez. Nos vemos en la siguiente historia, si es que logran dormir esta noche. La primera vez que Emilia escuchó sobre el nahual fue en una reunión familiar, cuando su abuela le contó sobre la criatura que se ocultaba en los montes. Decía que no todos los que caminaban entre los árboles eran humanos, que algunos tenían la capacidad de cambiar de piel, de acechar desde la oscuridad y desaparecer sin dejar rastro. Pero Emilia, como muchos otros, solo lo tomó como un cuento para asustar a los niños. Años después, cuando su abuela falleció, Emilia heredó su pequeña casa en un poblado rodeado de cerros. Decidió mudarse por unos meses para despejar su mente, convencida de que le haría bien la tranquilidad del campo. El pueblo era pequeño y la mayoría de sus habitantes eran ancianos que hablaban poco y observaban con cautela a los forasteros. La segunda noche en la casa, Emilia escuchó un ruido afuera. Se levantó con el corazón acelerado y miró por la ventana. A la luz de la luna, distinguió una silueta entre los árboles. Al principio pensó que era un perro grande, pero algo en su postura le pareció extraño. No se movía como un animal, sino con una rigidez inquietante. Se alejó de la ventana y trató de calmarse, pero entonces escuchó un golpe seco en la puerta. Algo estaba ahí. Contuvo la respiración, paralizada por el miedo. Después, una voz susurró su nombre. ¿Emilia? La sangre se le heló. La voz era familiar, demasiado. Sonaba como la de su abuela. Abre la puerta, hija. Cerró los ojos con fuerza. No podía ser real. Su abuela había muerto meses atrás. La voz volvió a llamarla, esta vez más cerca, justo al otro lado de la puerta. No supo cuánto tiempo estuvo así, hasta que la voz cesó y todo quedó en un silencio absoluto. A la mañana siguiente, salió con cautela y revisó la entrada. Había huellas en la tierra. Pero no eran de pies humanos. Eran marcas de garras. Esa tarde, una vecina anciana la vio inquieta y le preguntó qué le ocurría. Emilia, con dudas, le contó lo que había pasado. La mujer la escuchó con el rostro serio y, cuando terminó, solo le dijo: No salgas de noche. Y si vuelve a llamarte, no respondas. Esa noche, Emilia no pegó ojo. Sentía la piel erizada, la tensión en el aire. A las 3 de la madrugada, los perros del pueblo comenzaron a aullar. Luego, se hizo el mismo silencio pesado de la noche anterior. Y después, los golpes. Esta vez, no solo eran en la puerta. También en las ventanas, en el techo, como si algo caminara sobre la casa.
Y de nuevo, la voz. ¿Emilia? Pero esta vez no sonaba como su abuela. Sonaba distorsionada, rota. Como si algo intentara imitar un tono humano sin éxito. El miedo la consumía, pero recordó las palabras de la vecina, asterisco asterisco no respondas asterisco asterisco. Se quedó inmóvil, conteniendo el aliento, mientras los golpes continuaban. Duró casi una hora, hasta que el sonido de las garras rascando la madera se desvaneció poco a poco. Cuando el sol salió, Emilia empacó lo que pudo y dejó la casa. No volvió a mirar atrás. No quiso saber qué era lo que la llamaba por su nombre en la noche. Solo se llevó con ella la advertencia que aún resuena en su mente. Si alguna vez algo te llama en la oscuridad, aunque suene como alguien que amas, nunca respondas. Mi abuelo solía decir que los nahuales no son solo hombres que se transforman en bestias, sino guardianes de un conocimiento antiguo, una sabiduría olvidada que se ha vuelto oscura con el paso del tiempo. Siempre nos advertía, si alguna vez te cruzas con uno, no lo mires a los ojos. No lo sigas. Y sobre todo, nunca aceptes nada de ellos. Yo no creía en esas cosas. Pensaba que eran cuentos para niños, hasta que, a los 19 años, algo ocurrió en el rancho de mi familia, algo que hasta el día de hoy me sigue persiguiendo. Fue en una de esas noches donde la luna parecía más grande de lo normal. Mi tío Miguel había venido de la ciudad para ayudarnos con el ganado. Esa tarde, notamos que algunas vacas habían desaparecido sin dejar rastro, algo que no tenía sentido, pues la cerca estaba intacta y no había huellas de ladrones ni de coyotes. Al anochecer, mientras mis primos y yo cenábamos en la cocina, mi tío entró pálido, con el sombrero apretado en sus manos. «Hay algo allá afuera», murmuró. Mi abuelo se levantó de inmediato, sin hacer preguntas. Tomó su rifle y nos hizo señal para seguirlo. Caminamos hasta el corral, donde la tierra estaba removida. Los perros se habían metido bajo la casa, negándose a salir, algo que nunca hacían. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi abuelo se inclinó y tocó la tierra. «Huellas», susurró. «Pero no son de ningún animal que conozca». Eran grandes, con garras alargadas y profundas, como si algo pesado hubiera caminado en círculos alrededor del corral. «Esto no es un coyote ni un jaguar», dijo mi tío Miguel, con voz temblorosa. Mi abuelo nos ordenó que regresáramos a la casa. «Cierren bien las puertas y no salgan por nada del mundo», nos advirtió. Esa noche, mientras todos dormían, un sonido me despertó. Era un golpe seco contra la ventana de mi cuarto. Me levanté con el corazón latiendo en mi garganta y miré hacia afuera. Había alguien parado junto al viejo árbol de mezquite. La luna iluminaba su silueta, alto, delgado, con los brazos colgando de una manera antinatural. Su piel parecía oscura y áspera, como si estuviera cubierta de tierra seca. Pero lo que más me aterrorizó fueron sus ojos, rojos, brillando en la oscuridad. «Sé que me ves», susurró una voz en mi cabeza. No escuché sus labios moverse, pero sentí las palabras dentro de mí. Me quedé paralizado. Entonces, el ser alzó una mano y la extendió hacia mí. En su palma había algo, un pequeño colgante de hueso, atado con un hilo de cuero. «Tómalo», insistió la voz. «Es un regalo». Recordé las palabras de mi abuelo, asterisco asterisco nunca aceptes nada de ellos asterisco asterisco. Retrocedí, cerré las cortinas y me tapé los oídos.
Los golpes en la ventana continuaron durante horas, cada vez más insistentes, hasta que, justo antes del amanecer, se detuvieron. Al día siguiente, mi abuelo me miró con seriedad cuando le conté lo sucedido. «Te marcó», dijo en voz baja. «Te ofreció algo porque quiere que lo sigas. Si hubieras aceptado, no estarías aquí ahora». Esa misma tarde, quemó salvia y copal alrededor de la casa, y antes de dormir, me ató un hilo rojo en la muñeca. «Esto te protegerá, pero no por siempre», murmuró. Esa fue la última vez que lo vi, pero a veces, cuando camino por la ciudad en las noches frías, siento que alguien me observa. Y si escucho con atención, entre el murmullo del viento, aún puedo oír aquella voz susurrando. «¿Sé que me ves?». La primera vez que Emilia escuchó sobre el nahual fue en una reunión familiar, cuando su abuela le contó sobre la criatura que se ocultaba en los montes. Decía que no todos los que caminaban entre los árboles eran humanos, que algunos tenían la capacidad de cambiar de piel, de acechar desde la oscuridad y desaparecer sin dejar rastro. Pero Emilia, como muchos otros, solo lo tomó como un cuento para asustar a los niños. Años después, cuando su abuela falleció, Emilia heredó su pequeña casa en un poblado rodeado de cerros. Decidió mudarse por unos meses para despejar su mente, convencida de que le haría bien la tranquilidad del campo. El pueblo era pequeño y la mayoría de sus habitantes eran ancianos que hablaban poco y observaban con cautela a los forasteros. La segunda noche en la casa, Emilia escuchó un ruido afuera. Se levantó con el corazón acelerado y miró por la ventana. A la luz de la luna, distinguió una silueta entre los árboles. Al principio pensó que era un perro grande, pero algo en su postura le pareció extraño. No se movía como un animal, sino con una rigidez inquietante. Se alejó de la ventana y trató de calmarse, pero entonces escuchó un golpe seco en la puerta. Algo estaba ahí. Contuvo la respiración, paralizada por el miedo. Después, una voz susurró su nombre. «¿Emilia?». La sangre se le heló. La voz era familiar, demasiado. Sonaba como la de su abuela. «Abre la puerta, hija». Cerró los ojos con fuerza. No podía ser real. Su abuela había muerto meses atrás. La voz volvió a llamarla, esta vez más cerca, justo al otro lado de la puerta. No supo cuánto tiempo estuvo así, hasta que la voz cesó y todo quedó en un silencio absoluto. A la mañana siguiente, salió con cautela y revisó la entrada. Había huellas en la tierra, pero no eran de pies humanos. Eran marcas de garras. Esa tarde, una vecina anciana la vio inquieta y le preguntó qué le ocurría. Emilia, con dudas, le contó lo que había pasado. La mujer la escuchó con el rostro serio y, cuando terminó, solo le dijo: «No salgas de noche. Y si vuelve a llamarte, no respondas». Esa noche, Emilia no pegó ojo. Sentía la piel erizada, la tensión en el aire. A las 3 de la madrugada, los perros del pueblo comenzaron a aullar. Luego, se hizo el mismo silencio pesado de la noche anterior. Y después, los golpes. Esta vez, no solo eran en la puerta. También en las ventanas, en el techo, como si algo caminara sobre la casa. Y de nuevo, la voz. «¿Emilia?». Pero esta vez no sonaba como su abuela. Sonaba distorsionada, rota.
como si algo intentara imitar un tono humano sin éxito. El miedo la consumía, pero recordó las palabras de la vecina, asterisco asterisco no respondas asterisco asterisco. Se quedó inmóvil, conteniendo el aliento, mientras los golpes continuaban. Duró casi una hora, hasta que el sonido de las garras rascando la madera se desvaneció poco a poco. Cuando el sol salió, Emilia empacó lo que pudo y dejó la casa. No volvió a mirar atrás. No quiso saber qué era lo que la llamaba por su nombre en la noche. Solo se llevó con ella la advertencia que aún resuena en su mente. Si alguna vez algo te llama en la oscuridad, aunque suene como alguien que amas, nunca respondas. Cuando era niño, mi madre solía advertirme sobre el monte. Decía que, después del anochecer, nadie debía caminar solo entre los árboles, porque los nahuales merodeaban en busca de algo más que carne. Buscaban almas dispuestas a pactar con ellos. Yo nunca creí en esas historias. Crecí en un pequeño pueblo en las faldas de un cerro, rodeado de vastos bosques donde cazábamos y recolectábamos leña. Pensaba que los cuentos de nahuales eran solo supersticiones de los ancianos para mantenernos alejados de los peligros del monte. Pero todo cambió cuando conocí a Benjamín. Benjamín era el hermano menor de mi mejor amigo, Tomás. Un niño callado, de mirada siempre alerta y una manera extraña de estar presente sin hacer ruido. Su madre, doña Clara, era una mujer reservada que vivía en el borde del pueblo, donde la tierra comenzaba a volverse salvaje. Se decía que su familia había estado ahí desde antes que llegaran los primeros españoles, y que su linaje cargaba secretos que nadie se atrevía a preguntar. A los 10 años, noté algo extraño en Benjamín. A veces desaparecía por las noches y regresaba al día siguiente con la ropa llena de barro y las uñas sucias de tierra. Cuando le preguntábamos dónde había estado, solo nos miraba con esos ojos oscuros y respondía: "El monte me llama". Un día, después de la escuela, lo seguimos. Caminó sin miedo por senderos olvidados, donde los árboles eran más altos y los pájaros no cantaban. Llegó hasta un claro donde el suelo estaba cubierto de huesos de animales. En el centro, había un círculo de piedras ennegrecidas, como si ahí se hubieran encendido muchas fogatas. ¿Qué es este lugar?, preguntó Tomás, nervioso. Es donde esperan los que caminan en la piel de la bestia, respondió Benjamín, sin mirarnos. Nos reímos, creyendo que bromeaba, pero el ambiente era denso. Algo no se sentía bien. Justo cuando íbamos a marcharnos, un sonido rompió el silencio, un gruñido bajo, profundo, que no venía de ningún lado y de todas partes a la vez. El aire se volvió espeso. Las sombras entre los árboles se movieron, aunque no había viento. Sentí mi piel erizarse y una náusea repentina me dobló el estómago. Benjamín se quedó quieto, mirando al bosque con una extraña calma. «Ya vienen», susurró. Tomás y yo corrimos. No miramos atrás. No hablamos. Solo escapamos de ese lugar maldito y no nos detuvimos hasta llegar al pueblo. A la mañana siguiente, Benjamín no fue a la escuela. Tampoco al día siguiente. Ni la semana después. Su madre decía que estaba enfermo, pero algunos vecinos decían haberlo visto en el monte, de pie entre los árboles, con los ojos brillando en la oscuridad. Cuando doña Clara fue a buscarlo, regresó con la mirada vacía y nunca más habló del tema. Un mes después, encontramos a Benjamín. Fue un cazador quien lo halló en un barranco, desnudo, cubierto de barro seco y con los ojos abiertos pero vacíos,
como si ya no estuviera ahí. Lo llevaron al pueblo, pero no volvió a hablar. Solo se sentaba en la entrada de su casa, mirando al cerro. A veces, murmuraba en un idioma que nadie entendía. Tomás y yo evitábamos pasar por ahí. Nos sentíamos culpables. Habíamos presenciado algo que no comprendíamos y lo habíamos abandonado. Pero lo peor llegó años después. Cuando cumplí 18, decidí dejar el pueblo. Pero la noche antes de irme, tuve un sueño. En él, estaba de pie en el mismo claro donde seguimos a Benjamín. Frente a mí, un hombre alto con piel grisácea y ojos como pozos sin fondo me miraba fijamente. En sus manos sostenía algo, un pedazo de cuero viejo y oscuro. Tómalo, dijo con una voz profunda y rota. Sentí el impulso de hacerlo. Algo en mi mente me empujaba a obedecer. Pero antes de que pudiera moverme, una segunda voz me habló, un susurro en el viento. No aceptes. No hagas el pacto. Me desperté de golpe, con el cuerpo cubierto en sudor y el eco de esas palabras retumbando en mi cabeza. Esa misma mañana, me fui del pueblo sin despedirme de nadie. Años después, cuando regresé, la casa de doña Clara estaba abandonada. Tomás me dijo que una noche, Benjamín simplemente desapareció. Salió al monte y nunca volvió. Algunos dicen que aún está ahí afuera, caminando entre los árboles, esperando a alguien que complete el pacto que él rechazó. Y a veces, cuando estoy solo en la ciudad, en noches sin luna, siento que algo me observa en la oscuridad. Y sé que, tarde o temprano, volverá a ofrecerme aquel pedazo de piel. Y que esta vez, tal vez no tenga la fuerza para rechazarlo.